Señor. Hoy día es un día especial, un fin de semana especial, en el cual creo que mi hermano dijo que es la más importante en el calendario cristiano, lo cual celebramos este fin de semana, pero yo creo que hay dos eventos importantes y tal vez iguales, porque así como hoy día en Semana Santa celebramos el sufrimiento, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, eso no hubiera pasado si Él no hubiera nacido, ¿no es cierto? Entonces el evento de su nacimiento también es un evento importante, porque lo segundo no hubiera pasado sin lo primero. Entonces por eso considero que los dos eventos son los más importantes en la vida cristiana, en el calendario cristiano. Porque un día como hoy, 2000 años atrás, nuestro Señor ofrendó su vida por amor a nosotros. Que Él no escatimó en ofrecerse a sí mismo y poder sacrificarse para que nosotros podamos ser perdonados, podamos ser salvos. Ahora, antes de empezar, les invito a que agachen su cabeza, cierren sus ojos y voy a hacer una oración. Padre Celestial, yo te quiero dar gracias en este día que nosotros celebramos el Domingo de Resurrección. Tu palabra dice que fue el primer día de la semana, cuando te fueron a ver y tu tumba estuvo vacía. Sabemos que estuvo vacía, porque tenemos fe y creemos que eso es verdad, porque tu palabra es verdad. Y tú no estás ahí, sino que tú vives. Y tú estás ahora sentado a la diestra de tu Padre, de nuestro Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, nosotros creemos y te hemos recibido. Y por ende, creemos que somos tus hijos. Gracias te damos por eso. Vengo delante de ti, Señor, como un hijo tuyo. Te entrego todo de mí. Te entrego mis pensamientos, te entrego mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Y pon tus palabras en mi boca, que no sea yo, mas seas tú en mí. Que tú me guíes, que tú hables directamente al corazón de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo con toda clase de bendiciones y declaro lo mejor que viene de ti, Señor, en sus vidas. Úsalos, cámbialos de adentro hacia afuera, Señor. Tú conoces todo de ellos, tú conoces todo de mí. Perdóname también, Señor, cuando muchas veces yo he estado corto de estar cerca de ti. He cometido pecados, he cometido errores, he dicho cosas feas, he tenido pensamientos malos y no he hecho las cosas buenas que debía haber hecho. Perdóname y aquí estoy delante de ti, Señor, a compartir tu palabra, a compartir de ti, que podamos conocerte un poco más y que eso pueda ayudar a fortalecer, a crecer en una relación íntima y personal contigo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido en este lugar. Te pido que entres en comunión con mi espíritu y me ayudes a compartir tu palabra en esta tarde, en esta mañana. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, antes de empezar, como vamos a hablar acerca de la Pascua, acerca de Semana Santa, quiero darle un poquito de introducción. Antes de empezar a hablar, les voy a mostrar un video que es corto y así nos ponemos un poquito en el ambiente de que vivimos en este fin de semana. Voy a apagar las luces aquí y hermano Vladimir, por favor.
Espero que se vea bien. Parece que tenemos unos problemas técnicos que si no se resuelven no importa y sigo adelante. Ok, no hay ningún problema, hermano. Déjelo así nomás. Sigo adelante. Básicamente era una canción en la cual veíamos el reflejo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente para poder estar en ese ambiente. Ahora los quiero invitar a que abran sus Biblias, aquellos que la tienen, y voy a leer un capítulo del Antiguo Testamento, y es del profeta Isaías. ¿Alguien sabe cuándo vivió el profeta Isaías? ¿En qué tiempo? No, aquellos del panorama bíblico, hermano Daniel, por favor. Muchísimos años atrás. Muy bien, tu respuesta es correcta. El profeta Isaías vivió más o menos 700 años antes de Cristo. Ese es más o menos el tiempo que él estuvo aquí en la tierra y Dios le mandó a escribir un libro. Y dentro de ese libro, o sea, 700 años, imagínense, 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesús a la tierra. ¿Ok? Miren ese contexto. Esto fue lo que él escribió. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53, perdón. Pensé que lo había dicho. ¿Quién ha creído? 53. Desde el 1, sí, todo el capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores. Y llevó él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Esto, ¿qué piensan ustedes de quién hablaba el profeta Isaías? Exactamente. Él describió la crucifixión 700 años antes de que pasara. Antes de que se inventara la crucifixión. Mucho antes. Eso fue lo que hizo. ¿Y ustedes creen que el profeta Isaías sabía lo que escribía? Por supuesto que no. Porque ningún ser humano puede escribir lo que va a pasar 700 años después. Y con tal detalle. Y ahora la historia nos dice que se han encontrado libros completos del profeta Isaías y que son idénticos a los originales. A las más antiguas evidencias que se han visto, se han rescatado, así como son los rollos del Mar Muerto, también se han descubierto otros en Egipto, muy antiguos. Y letra por letra es lo mismo que todos los libros de Isaías y del libro que nosotros tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese libro fue también o fue escrito por Dios. Y por lo tanto podemos confiar en la palabra. Entonces esto fue lo que nos dijo el profeta Isaías. Y eso es lo que celebramos en este día. Y este día, comúnmente, nosotros en castellano le decimos Semana Santa. ¿No es cierto? En inglés le dicen Easter. Pero también usamos otra palabra para celebrar esta fiesta. Y esa palabra se llama Pascua. Gracias, hermana Soldari. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de la Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo pasaj, que significa pasar. Y es una palabra que nosotros no ha sido traducida, pero ha sido transliterada. O sea, como palabras como Internet. Internet no es una traducción. La palabra Internet es una transliteración, porque viene de la palabra en inglés, Internet. Y en castellano usamos Internet. Y muchas otras palabras son parecidas a eso. Entonces, Pascua viene igual. Entonces, Pasaj es en hebreo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en 2 idiomas, principalmente, porque hay unas palabras escritas en otros idiomas también, como el arameo y el caldeo. Pero el Antiguo Testamento principalmente fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Cómo se dice Pascua en griego? Se dice Pasca.
también una transliteración. Y es así donde viene la palabra Pascua para nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa Pascua? ¿Alguien sabe? Pascua significa pasar. En inglés le llaman Passover. O sea, que pasa o que pasó. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con esto? ¿No? ¿No tiene sentido o sí? ¿Alguien sabe? Eso pasa porque Dios a su pueblo Israel les dio una instrucción. Cuando Dios quiso liberar al pueblo de Israel en Egipto, que estuvieron por 430 años esclavos, y después de muchas plagas que Dios envió a los egipcios para que Faraón pudiera enviar a su pueblo, hubo una, la última, que hizo realmente a Faraón echar al pueblo de Egipto de su tierra. Y esa fue que Dios mandó a matar a todos los primogénitos de los egipcios, de la familia y de sus animales. Y así tocar el corazón de Faraón para que los eche. Pero al mismo tiempo tuvo que preservar a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le mandó a Moisés a que un día ellos tomaran un cordero y lo guardaran por 4 días y después lo sacrificaran. Y esa sangre de aquel cordero fue pintada en los linteles de la puerta de la casa para que ellos pudieran ser salvos y no sean atacados por el ángel de la muerte. Y así nadie moría en aquella familia, en aquella casa. Y ellos tuvieron ese día que comer ese cordero sacrificado, vestidos como si fueran a salir, con los cintos ceñidos, apresuradamente dice la palabra que tuvieron que comer, porque esa noche salían de Israel. Y fue así como Dios lo determinó. Pasó el ángel de la muerte, murieron todos los primogénitos que no pertenecían a la nación de Israel, y ellos fueron salvos. Yo no sé por qué estoy hablando de todo esto, porque mi prédica era un poquito distinta, pero siento que Dios de una u otra forma ha puesto esto en mi corazón. En aquel día, aquella Pascua, también ocurrió algo. Y yo los voy a llevar ahora al libro de Mateo, al capítulo 26, versículo 17. Hermano Vladimir, perdóname si no está escrito, me parece que no lo está. Mateo capítulo 26, versículo 17. Y dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La instrucción que se dio al pueblo de Israel fue cuando ellos vivían en la esclavitud de Egipto. Más o menos fue en la época de Moisés. ¿Cuándo vivió Moisés? ¿Alguien sabe?
Hermano Daniel, usted está haciendo panorama bíblico, hermano Daniel. Más o menos fue en el año 1500 antes de Cristo. Ahí fue cuando Dios dio las instrucciones de que celebren la Pascua como mandamiento perpetuo hasta que Él venga. Y es por eso que el pueblo judío, todos los años ellos celebran la Pascua y tienen un dicho al final de su comida cuando ellos brindan. ¿Alguien lo sabe? Ellos, así como nosotros decimos salud, dicen hasta el otro año cuando lo hagamos en Jerusalén. Wow, eso lo han venido haciendo por son 2.000, 3.500 años atrás. Lo mismo, hasta el otro año en Jerusalén. Hasta hoy día siguen esperando al Mesías. ¿Y qué grande es Dios? ¿Qué está pasando desde 1948 en adelante? ¿Alguien sabe? Dios está juntando a su nación de todos los rincones de la tierra y se fundó la nación de Israel. Primera vez desde que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué pasó? Se cumplió una profecía más. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca de Jesús. Y en este libro que acabo de leer hay decenas de ellas. ¿Qué más? La Biblia es la palabra de Dios. Y es verdad. Basta que una profecía no se cumpla, el libro es falso, ¿sí o no? Pero como es el libro de Dios y Dios es perfecto, su libro también es perfecto. Y yo lo creo. Entonces, yo los invito, les animo a que tengan ese deseo de conocer la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios. Entonces, vuelvo al versículo de Mateo y dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos diciendo, ¿dónde quieres que preparemos y comas la Pascua? Ahora yo los voy a llevar a otro libro. Y este es el libro de Éxodo, capítulo 12. Versículo 17 y 18. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Esto es lo que les acabo de decir. El 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Aquí vemos que el día que matan al cordero es el día de la Pascua, porque es el Passover, el día que se fueron, el día que pasó el ángel de la muerte, por eso se llama Passover. Pero después, debido a esa salida, Dios les da la instrucción de tener una fiesta. Esa fiesta se llama la fiesta de los panes sin levadura y se celebra por 7 días, ¿no? Volviendo un poquito, ese día
que celebran la Pascua, en el libro de Éxodo, si van al versículo 5 al 6, dice: ¿Ya lo encontraron? Amén. En estos versículos nos dice que el sacrificio Éxodo 12, del 5 al 6. Dice, vuestro cordero, ese cordero que ellos sacrificaron, dice, vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Ese cordero fue tomado el día 10 del primer mes judío. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Quién fue ese cordero? Ese cordero fue Jesús. 1500 años antes de que Jesús venga, el pueblo judío, sin saberlo, ya estaba haciendo una profecía de lo que Jesús iba a representar. Porque dice que vuestro cordero será sin defecto. Jesús no tuvo pecado, no tuvo mancha. La mancha la tenía yo, Él no la tenía. Y dice, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 del mes. Otra cosa que les digo más, el día 10 que tomaron este cordero, está en el versículo 3, le voy a dar otra señal también. Ese día 10 es el que le llamamos en inglés Palm Sunday, o en castellano es Domingo de Ramos. Ese Domingo de Ramos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Jesús entró a Jerusalén montado en un asno. Ese es el día que las familias de Israel, 1500 años, tuvieron que tomar el cordero macho de 1 año sin mancha y guardarlo hasta el 14 donde lo sacrificaron. ¿Qué hizo Jesús? Entró a su casa el día 10 del primer mes judío, estuvo ahí hasta el día 14 donde fue inmolado. Exactamente lo que pasó en la Pascua, 1500 años, pasó un día como hoy, en esta semana. ¿Ustedes se imaginan algo que pasó 2000 años atrás? ¿Cómo puede tener influencia en su vida ahora? ¿Qué podría haber en la historia de la humanidad que pueda tener un efecto en tu vida actual? En tu vida de otras personas ayer y en la vida de otras personas mañana. Relativamente no debería haber nada. Simplemente por la diferencia de tiempo. Sin embargo, Dios proveyó ese evento. Y ese evento es lo que celebramos hoy. ¿Cómo puede ser que la muerte de una persona tenga un impacto en mi vida hoy día? La muerte de una persona en un lugar que mucha gente ni conocía, ni sabía, que hablaba un idioma que nadie entiende, sin embargo, tiene un valor incalculable hoy en día. Y que te afecta a ti hoy, para el resto de tus días y después que mueres. Porque Dios lo determinó así. Por culpa del pecado, nosotros nos apartamos de Dios.
Sin embargo, en el amor infinito de Dios, Él te quiere tomar, Él te quiere llevar. Pero es a través de nuestras transgresiones, de nuestras rebeldías, que nos apartamos de Dios. Recién lo leímos en el libro de Isaías. Él tomó nuestras enfermedades, Él tomó nuestras maldiciones, Él tomó nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama de una forma que nosotros no podemos explicar. Porque su amor es incondicional. El viernes con las hermanos, las personas que estuvieron conmigo, hablé acerca de una palabra, Hesed. Es una palabra en hebreo que no tiene traducción, yo creo, en ningún idioma. Entonces los traductores de la Biblia lo hacen de lo mejor que pueden hacerlo. ¿Qué significa Hesed? Hesed significa un amor incondicional. Un amor que cuando no es amor, porque realmente la palabra significa un acuerdo, un pacto, en el cual no se puede romper. Y esa palabra es usada cuando Dios hace el pacto con su pueblo, con Israel. Se usa esa palabra. En castellano yo no conozco ni una palabra que pueda representar. Podemos decir pacto, podemos decir matrimonio, podemos decir acuerdo, pero siempre hay una salida a ese pacto. Pero esta palabra significa que no se puede romper. Una vez que se usa, no la puedes quitar, no se puede romper. Y esa es la palabra que usa Dios para demostrar su pacto, para demostrar su acuerdo, para demostrar su amor con la nación de Israel. Es como decir, es un amor de un solo lado. Nosotros podemos romperlo, porque nosotros nos podemos apartar de Dios. Pero Dios no puede romper su palabra. Por eso es que decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque eso es lo que es Él. Él no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros nos podemos apartar. Un día podemos decir, no quiero saber nada de Dios. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Eso es ser egoísta. Eso es pensar en ti sola. Sin embargo, las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias. Unas decisiones serán para bien. Otras decisiones serán para mal. Tú te preguntarás entonces, ¿cómo sé que mi decisión es buena o mi decisión es mala? Dios pensó en eso. Por eso es que nos dio su palabra. Por eso es que nos dio la Biblia. Porque ese es el manual de vida que nosotros tenemos para guiarnos. Por eso es que nos dio una iglesia donde podamos venir a los líderes y preguntarles, necesito que oren por mí, necesito que me ayuden, necesito una recomendación. ¿Qué debería hacer aquí? ¿Qué debería hacer allá? Pero lo más importante es la palabra de Dios. Por eso les animo a que estudien, a que escudriñen las Escrituras. Dios lo ha dejado todo en su palabra. No necesitamos de otra cosa. Necesitamos de la palabra y necesitamos de los hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo es que esta iglesia está aquí? ¿Cómo es que tú supiste de Jesús? ¿Cómo lo es? Es porque la palabra ha sobrevivido al tiempo y por los hermanos y hermanas que han sacrificado su vida por el Evangelio. Que alguien le dijo a alguien acerca de Jesús y ese alguien le dijo a otro alguien y ese alguien a otro alguien, a otro alguien, a otro alguien, generación tras generación, por 2000 años, cosa que tú y yo pudimos conocer de Jesús. Muchos entregaron sus vidas.
El Evangelio de Jesús no es fácil. Muchos hablan que sí, que Dios te va a prosperar, que no te va a faltar nada si vienes donde Jesús. Pues ahora yo te digo, mentira. Yo viví en un país donde el ser cristiano está prohibido. Donde el lugar que nos reuníamos tenía que estar cubierto de insulación contra el sonido, para que los vecinos no nos escuchen cuando alabábamos a Jesús. Donde no habían ventanas, donde la iglesia quedaba bajo tierra. ¿Está preparado para seguir a Jesús? Aquí tenemos la libertad, hasta abrimos las ventanas. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? No es fácil. Por eso que hoy yo les animo. Vale la pena, Jesús. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Por eso les animo, hermanos. Lo que ofrece el mundo es temporal. Y muchas veces hasta dañándonos a nosotros mismos. Creyendo que tal vez disfrutamos y enriquecemos nuestras vidas. Pero ¿quién es el que tiene el poder en el mundo? Satanás, el padre de la mentira, el que vino a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, tenemos a alguien que nos cuida, alguien que le dijo, yo vencí al mundo. Y ese alguien es lo que celebramos este fin de semana. Por lo que Él hizo, no por lo que yo hice, por lo que Él hizo. Porque yo debería estar ahí en esa cruz, por mis pecados. Pero Jesús me dijo, hijo, quédate ahí, yo tomé tu lugar. Simplemente cree en mí. Y esa decisión la tienes que tomar tú. No la puedo tomar yo por ti, ni nadie por ti. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Entonces yo les doy ánimo hoy día a que puedan conocer de aquel Jesús que murió en aquella cruz, que fue sepultado y que al tercer día fue levantado de los muertos. No aquel Jesús que solamente fue un profeta. Porque ese Jesús es lo que creen los de otras religiones. No aquel Jesús que solamente fue un maestro. No aquel Jesús que dicen que no murió en una cruz. No aquel Jesús que fue un personaje ficticio. Ese Jesús no es el que yo te digo. El Jesús que yo te digo es el Jesús de la Biblia. El Jesús que nació de una virgen. El Jesús que nunca tuvo pecado. El Jesús que sufrió insultos, que fue escupido. En el libro de Isaías, como decía, que hasta su apariencia no tenía forma humana. Ese es el Jesús que yo te digo. Decía el profeta Isaías.
decía que Él sufrió padecimiento. Dice que con los impíos su sepultura. Estaba un ladrón y un asesino a lado izquierdo y derecho, mas con los ricos fue su muerte. Fue un rico quien le compró la tumba donde él fue sepultado. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando tú sientas la paz de Jesús, nunca vas a experimentar nada mejor. Todos en la vida tenemos como un vacío dentro de nosotros que no se puede llenar con nada. No se llena con alcohol, no se llena con fiestas, no se llena con drogas, no se llena con nada. Simplemente se puede llenar con la presencia de Dios. Y eso viene a través de la paz de Jesús. Cuando uno recibe a Jesús, cuando uno acepta a Jesús, la palabra dice que en ese momento su Espíritu viene y habita en ti. Y eso es otra promesa y otra profecía cuando le pusieron el nombre a Jesús Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque Jesús es Dios. Lamentablemente no tengo tiempo de ir por ese camino, pero simplemente decirles una cosa. En la creación, ¿qué pasó? En la creación simplemente Dios dice, hagamos la luz. Hagamos, no dijo, hago la luz. Es plural, o sea que es uno, pero son tres. Él dijo, hagamos. Dijo, habló, hubo palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús estuvo en la creación. ¿Y cómo se hizo la luz? ¿Con qué poder? Del Espíritu Santo. En el versículo 2 nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra, hovering, pasando sobre la faz de la tierra. En la creación está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús es Dios. Todas las cosas, en Gálatas nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y a través de Él. Porque Él es el que sostiene todo. Sin Él no hay esperanza. Así lo decidió Dios. Les sigo dando ánimo a que conozcan de ese Jesús. Tú puedes hablar de religiones y todo está feliz y contento. Todos estamos, porque todos de una u otra forma amamos a Dios, creemos en Dios. Ni bien comienzas a hablar de Jesús, empiezan las divisiones. Pero es así. La verdad es solamente una. Y la verdad es Jesús. Yo los quiero llevar ahora. Estoy hablando de la Pascua. Yo vine con completamente otras cosas que hablar. Pero no sé por qué. Creo que es el Espíritu de Dios me ha traído a hablar de esto. La Pascua. ¿Por qué se celebra hoy día? ¿Por qué no fue la semana pasada? ¿No fue el próximo mes? ¿Por qué es este fin de semana? ¿Alguien sabe? ¿Perdón?
La resurrección, sí, pero ¿por qué el día de hoy? ¿Por qué no ha sido la siguiente semana? ¿Por qué hoy, en el 2020? Está escrito así. Ok. Pero ¿por qué no? Sí, pero ¿por qué no hace 2 semanas? ¿Por qué el 9 de abril en este año? Ese es mi punto. ¿Por qué celebramos este domingo? ¿Por qué esta fecha? ¿Alguien sabe? Bueno, yo les voy a decir. Semana Santa se celebra el fin de semana, es el primer fin de semana después de la luna llena, después del equinoccio boreal. A ver si me entendieron. El equinoccio boreal es el 21 de marzo. ¿Saben lo que es equinoccio? Igual, distancia. ¿Saben? ¿No? Ok. Ustedes saben que la Tierra está inclinada, ¿no es cierto? La Tierra al estar inclinada, boreal significa el hemisferio norte, austral el hemisferio sur, ¿no? Hasta ahí todo bien. Equinoccio significa igual. Hasta ahí también bien. Entonces significa cuando tenemos el día y la noche, en ese sentido, con igualdad. Boreal es porque estamos en el hemisferio norte. Entonces para el hemisferio sur es lo contrario. La Tierra va por 4 estaciones. Entonces si usted divide en cada estación, más o menos son 3 meses. Entonces este es lo que divide el invierno con la primavera. Y usualmente pasa en el 21 de marzo. Entonces, cuando ustedes vienen y ven la luna llena después de aquel día, es la primera luna llena, entonces el siguiente fin de semana celebramos la Pascua. Eso es como es. ¿Cuándo ha sido la luna llena este año, en este mes? ¿Han visto la luna ayer a la noche? Ah, muy bonito, ¿no? Ha sido el 6 de abril fue la luna llena. Entonces, celebramos hoy día Semana Santa. Por eso es que se la celebramos un día. Los ortodoxos lo celebran el siguiente fin de semana porque ellos seguían de otro calendario. Nuestro calendario es el calendario gregoriano, ellos siguen el calendario juliano. ¿Y los judíos cuándo celebraron la Pascua? Estamos hablando del pueblo judío, ¿no es cierto? ¿Cuándo celebraron ellos la Pascua? ¿Saben? ¿No? Ellos la celebraron el día 5 de abril. Pero si la luna llena fue el 6, ¿por qué la celebraron el 5 de abril, hermano Pedro? Ah, porque para el 5 y el 6 para ellos es el mismo día, porque el año judío empieza al atardecer y termina al atardecer del día siguiente. Entonces el día de luna llena para ellos empieza el atardecer del 5 de abril y termina en el atardecer del 6 de abril. ¿Ven? Entonces, ahora ellos están celebrando la fiesta de los panes sin levadura, lo que leímos en el libro de Éxodo y en el Nuevo Testamento también. La festividad, el mandamiento que Dios les dio a la nación de Israel. Eso es lo que están celebrando. Entonces, volviendo a la Pascua, en ese día de la Pascua, Jesús fue a celebrar con sus discípulos. ¿Se acuerdan que leímos que les preguntó a los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? ¿No es cierto? O sea, ese día fue la Pascua. ¿No? Pero el día judío, atardecer. Entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Para nuestro día siguiente,
no para el día siguiente judío, porque es de atardecer a atardecer, recuerden. ¿Qué pasó al día siguiente? Jesús murió. Jesús fue crucificado. Es por eso que le llamamos Cordero de Dios. Pues ese Cordero que leímos en el libro de Éxodo en la Pascua pasó 2000 años atrás con Jesús también. Y al tercer día resucitó. ¿Qué día resucitó? Un día como hoy, el primer día de la semana, dice la palabra. Y ahora les pregunto, ¿qué día murió? Oh, viernes. Me gusta, viernes. Pero la palabra de Dios dijo que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra y que la única señal que iba a ser dada hacia él es la del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo en la barriga de ese gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches bajo la tierra, en el Seol. Y si es el viernes y resucitó el domingo, que alguien me explique cómo pudo ser 3 días y 3 noches. Eso lo voy a dejar para otro momento, pero definitivamente no fue el viernes. ¿Ok? Y quiero terminar volviendo a aquel evento que pasó 2000 años atrás. Hermano Vladimir, si puede ponerme el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 21, por favor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A ver, ¿qué quiere decir esto? Para que así como el pecado reinó para muerte, debido al pecado, nos separamos de Dios. Adán pecó y el pecado entró a este mundo por culpa del pecado de Adán. Y eso le causó la muerte, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que vivan para siempre. Pero debido al pecado, entró la muerte. Entonces, hermanos, si pecamos, ¿a dónde vamos? Vamos a morir, porque el pecado nos lleva a la muerte. Nos lleva a separarnos de Dios. Así también, de la misma forma, Dios tuvo un plan B o plan C. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. También la gracia, ¿qué es gracia? Es un favor que no te mereces. Eso es gracia. Eso es gracia. Y tú y yo no merecemos la salvación. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque de nuestro corazón salen cosas malas, malos pensamientos, egoísmos, egocentrismos, diversión, daño a otros. Pero Dios nos dio de su gracia. ¿Para qué? Por la justicia para vida eterna. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. ¿Qué significa esa justicia? Esa justicia significa cuando estemos cara a cara enfrente de Dios, Dios nos declarará no culpables. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús en la cruz.
Tus pecados han sido perdonados porque Jesús derramó de su sangre. En el libro de Hebreos nos dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces Jesús derramó de su sangre para que mis pecados, tus pecados fueran perdonados. Y esa es la gracia que reina para su justicia. Porque no hay nada que tú o yo hagamos para que nuestros pecados sean perdonados. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es la justicia. ¿Y para qué es? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que tengamos vida eterna. Eso es lo que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesús. Que una vez, cuando partamos de este mundo, demos un paso en la eternidad con nuestro Señor. Donde no habrá crujir de dientes, donde no habrá lamento, donde no habrá llanto. Y solamente puede venir mediante... Solamente hay una persona, ese es Jesús. Por eso les digo, mi versículo favorito ahora, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que tiene Dios para ti y para mí. Por eso es importante compartir de Jesús con nuestros conocidos. No hay otro camino. Él dio su vida. Los invito a que se pongan de pie y voy a cerrar en oración. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde ya. Te doy gracias por este momento que tú nos has dado de venir a compartir de ti, de saber que un día como hoy, 2000 años atrás, las Marías fueron a verte a tu tumba. ¿Y qué encontraron? Que la piedra que cubría la tumba había sido movida y un ángel estaba sentado sobre aquella piedra. Y cuando entraron, ¿qué vieron? La tumba vacía. Esa tumba está vacía. No como la de Buda, porque sus huesos están ahí. No como la de Mahoma, porque sus huesos están ahí. No como la de John Smith, porque sus huesos están ahí. No como Dalai Lama, porque sus huesos están ahí. Esa tumba, en esa tumba no hay huesos, porque tú volviste a la vida. Y gracias a eso, tú derrotaste a la muerte. Y si tú derrotaste a la muerte, nosotros también derrotaremos a la muerte. Porque te pertenecemos. Y es por eso que tomamos la vida eterna que tú nos ofreces. Ayúdanos a seguir en tu camino. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Necesitamos de ti. Necesitamos de tus fuerzas, de tu amor. Y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te damos las gracias por lo que tú hiciste en aquella cruz 2000 años atrás por amor a nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Que el amor de Dios, que la paz de nuestro Señor Jesucristo,
y que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén y amén. Gloria a Dios.